Voces que generan opinión en Mesa de Noticias. Y ya estamos listos, dispuestos. Es día viernes de columna de nuestro Alfonso Levet. ¿Cómo está, Alfonso? Muy bien, ¿cómo Buenos están? días. Bien. Buenos días, Leslie. Buenos días, Ángel, Fabián y se me fue el nombre del muchacho. Christopher. Buenos días, Christopher. Bien, pues bien, animado con este fin de semana que se viene a todo fútbol. Ay, pero queda poquito ya. No, pero yo estoy disfrutando mucho el Mundial de Fútbol. Yo también lo he Pero disfrutado. ¿por qué sufrir si todavía no ha terminado? No, yo sufro al sufrir cuando tiro. se termine. Es que ya ¿sabéis lo que pasa? Que yo creo que ya tuvimos un día en que no hubo fútbol. Sí, el se sintió. ¿Jueves? Sí, No, el miércoles. No, El miércoles. Sí. ¿Y cómo era que decía la señora el meme? No, ¿yo qué hacer? Sí, me siento Me siento desvacía. Sí, Me siento desvacía. Sí, me siento desvacía. Oye, pero les traigo un tema completamente distinto. Porque el próximo jueves se va a estrenar, vamos a adelantar, no vamos a hablar de la película en sí, sino de la discusión previa respecto de la película. Se va a estrenar la versión cinematográfica de La Odisea de Christopher Nolan. Hay mucha ficha puesta ahí, mucha esperanza, pero también hay mucha crítica antes de que se exhiba, antes de que se estrene. Porque en los trailers, más que a través de un comunicado, en los trailers se dio cuenta de algunos personajes que fueron casteados de una manera que para muchos no es la más feliz. Lupita Nyong'o, actriz afroamericana, va a interpretar a Helena de Troya, o interpreta si la película está lista. Y Elliot Page, que antes era Ellen Page, va a interpretar a Aquiles. Ahí puede ser que a muchos en redes sociales le haya aparecido este meme donde sale el Aquiles de Brad Pitt sacándole la mugre al Aquiles de Elliot Page. Bueno, hay una discusión bastante importante acerca de cuál es una representación correcta y es una discusión tan interesante como absurda. Porque, claro, lo que pasa es que uno se va acostumbrando a que los actores tengan que parecer lo que representan, pero los actores, si fueran lo que representan, no necesitarían estudiar actuación. Claro. Hemos tenido casos súper emblemáticos, como por ejemplo, ahora que venía caminando me acordaba del Nick Fury, de estas películas Marvel. Sí. En los cómics originales Nick Fury es de raza blanca y en el cine fue interpretado por Samuel L. Jackson. Nadie alegó porque lo hizo fantástico. La única versión cinematográfica que existía antes de eso era la de David Hasselhoff, el del auto fantástico y de los Guardianes de la Bahía. O sea, porque porque no alguien que sabía. no sigue el mundo Marvel, la verdad es que no le hace ningún ruido lo de Samuel L. Jackson, pero No. son los fanáticos arruinan todo. Los fanáticos arruinan Pero todo. no necesariamente, porque esa misma crítica ha pasado cuando se hacen los live action. Sí. También hay la crítica de qué actor va a representar, entonces, no sé, qué actriz va a ser la sirenita. No, es que ella no es la sirenita. Tú sabes no que yo se también parece. tuve prejuicio cuando era más joven. Me costó mucho ver esta película, El Patriota, la ¿Ya? de Mel Gibson, porque ¿Sí? hablaba de un patriota norteamericano y yo sabía que Mel Gibson era australiano, entonces como que no me cerraba. El mismo australiano, Russell Crowe, protagonizó a un general romano en Gladiador Sí. y le fue súper bien. En las películas de Jesús, históricamente, Jesús es un tipo alto, flaco, ojos azules, rubio, que si no fuera Jesús, una tormenta de facha en la película, y tiene poco que ver con una persona de Medio Oriente, judía, Sí. de principios, digamos, de la historia del año cero. Sí. No tiene mucho que ver. Probablemente Jesús haya sido muy distinto. Sí. De pero hecho, hay estamos como acostumbrados a noticias esa que dicen cómo representación. debería haber sido realmente la cara de Jesús. Y obviamente es nada que ver con Nada lo que vemos en las películas. Entonces es extraño porque, claro, para algunas cosas nos damos la licencia y para otras no. Lo que hay que tener presente es que los actores interpretan lo que el papel que les encomiendan. De repente le encomiendan el papel de galán a alguien que físicamente, yo sé que ya está medio fuera a opinar del físico, pero que físicamente quizás no es un galán. Claro. Pero Pero lo voy a que- poner un ejemplo Pero lo que pasa con cercano. Elliot Page claramente tiene que ver con el físico, porque en el fondo Sí. se supone que no cumpliría las características de una persona que debería No, ser Aquiles, porque Aquiles obviamente era que debería ser tremendo. Un obelisco de carne, Sí. digamos. No, y digo. Un racimo de bolas brazos. normalmente se da también la discusión cuando, por ejemplo, hay personajes que son trans también, Sí. que es como, hoy no debió haber sido después, tiempo después, yo he leído así como, tal actor se arrepiente de haber aceptado este papel, debió haber sido para la comunidad trans, por Yo ejemplo. creo que los actores estudian y se preparan para interpretar el papel que los ofrecen. Primero, el director de una obra, de una película, de una serie televisiva, confía en que el actor puede hacerlo. Y luego también está la complicidad de uno de prestarse para ese juego. En el de la Odisea, mira, ya vamos a ir para allá, pero por ejemplo, para poner un caso chileno, que total si se enoja, capaz que me encuentre, Francisco Melo, en sus primeros papeles de teleserie,
era un papel cómico el que tenía, mayormente. Los primeros papeles, hablemos 2, 3 papeles. Sí. Un tipo Más bien flacuchento, torpe, desgarbado. sí. Y si uno lo mira con cariño y con respeto, por eso lo digo de hombre a hombre, para mí son todos feos, pero no era particularmente atractivo comparado con otros galanes de la época Francisco Melo. Y de repente le empezaron a dar papeles como más de galán, poco más de serio, más de interés amoroso de personajes femeninos. Y nos empezamos, yo no digo que Pancho Melo sea feo, me refiero a que no era el estándar en los 90 de la belleza O seguramente. sea, lo comparas con un Fernando Clige que podría ser Muy bien, contemporáneo, gracias, Ángel. podría haber Gracias, sido claro, y Fernando Clige era como que cumplía con esos estándares que no sé quién los fija, pero en el fondo uno entiende, ¿cachai? Me siento Haaland en este momento, solamente tengo que empujarla adentro. Pero, Muchas gracias. Pero él interpretó esos papeles y de a poco, bueno, se fue, yo no sé si apoderando de ese rol y claro, ahora el tipo es un galán maduro, tiene una pinta, tiene un aspecto, tiene una parada, una actitud en la vida. Luego de hacer todos estos papeles muy distintos a lo que era el Pancho Melo originalmente. Evidentemente todos vamos ganando experiencia en Sí. nuestros trabajos. Pero ahora, yo creo que lo que hace un buen actor es, si él tuviera que volver a hacer un papel más cómico de un personaje que a lo mejor fuera más tímido, Qué golazo. que lo que recordamos, debería poder hacerlo, porque en el fondo, Sí. si es un buen actor, más allá de eso, debería poder tener en su registro cualquier cosa, porque lo peor que pasa generalmente con los que físicamente son más atractivos es que son malos actores. Po. Claro, no. Son generalmente el mismo personaje, no tienen más registro y básicamente se basan en cómo lucen para poder Sí. hacer un personaje. Oye, esto ni que hubiésemos hecho un guión salía mejor. Súper bien la acotación, me encantó porque por ahí va la cosa, o sea, y tengo la certeza y convicción de que Pancho Melo, si le encargan un papel nuevamente cómico, como del toque gracioso de alguna película o alguna serie, lo va a poder hacer sin ninguna duda. Porque son las capacidades actorales en el fondo las que están ahí. Entonces, Lupita Nyong'o, como Elena de Troya, capacidades actorales tiene. Elliot Page también ha tenido buenas participaciones en películas anteriormente y ahora va a ser de Aquiles. Christopher Nolan, que es un director muy reputado, si los eligió es porque está convencido que pueden hacerlo. Pero también... Y porque Christopher Nolan es arriesgado igual, Toma decisiones complejas. sí. Pero también es la interpretación que le quiere dar, porque a lo mejor Sí. uno tiene de esos personajes una idea preconcebida, pero a lo mejor en la película podría no necesariamente tener ese camino. ¿no? Ay, Leslie, Ángel, yo creo que vamos a salir abrazados los tres de este estudio hoy día porque puros pases gol. Resulta que la versión de Christopher Nolan está basada, se me olvidó el nombre de la autora, Emily Wilson. Es una nueva traducción de la Odisea. Y acá Mira. algo que yo no sabía y que voy a tomar algo que aprendí en la Academia Bíblica que estoy tomando en mi iglesia. No les voy a predicar, sino que les voy a hablar un poquito. No se asusten. Sí, pero les mando un Está saludo. cambiando de tono el programa. Sería un es hitazo. es súper interesante lo que aprendí. Y le mando un saludo a mis compañeros de curso porque anoche tuvimos la última clase. Lo que aprendí acerca de las traducciones de la Biblia es que existen muchas versiones, muchas traducciones, y cada traducción tiene muchas versiones de la Biblia. Porque se toman en escritos que son muy antiguos, lo más lejos que llegan muy probablemente, o en la mayoría, son de una primera traducción al griego que se llamaba Septuaginta. Si me equivoco acá, Fabián se va a volver loco porque sabe mucho de eso. Pero Parece que lo dijo mal, porque está serio. No, después cada versión le habla a un público en particular. Entonces hay una Biblia, evidentemente una Biblia católica, hay varias Biblias católicas y hay varias Biblias protestantes. La más popular en el mundo evangélico es la versión Reina Valera de 1960 y le hablaba en palabras que se ocupaban en 1960. Y hay traducciones que son contemporáneas, hay traducciones que son en paráfrasis, es decir, que te cuentan la historia en palabras del día de hoy, pero todas son la misma Biblia. Con la Odisea pasa lo mismo, hay un montón de versiones de la Odisea y la que está tomando Christopher Nolan es una de las más recientes, no la más reciente, pero una de las más recientes, la de Emily Wilson, y que en su prólogo se plantea como un proyecto feminista. Y ahí quizás está el choque y por eso se le acusa de progre, de woke, de muchas cosas, porque en el fondo tiene una perspectiva distinta. En el primer verso ya dice, oye, Musa, háblame de un héroe complicado. En la primera párrafo de esta versión. Pero la verdad que hay muchas. Seguramente la Odisea que leí yo tiene que haber sido una traducción escolar mega resumida cuando era chico. Seguro. Simplificada. ¿no? Pero Claro, yo creo que pero- es bueno abrirse a esas ¿Y por qué sensaciones. ¿Y por qué mencionaba el tema de la Academia Bíblica? Porque en realidad yo no sería capaz de leer el original de los textos que leo, los evangelios, y muy probablemente tampoco sería capaz de leer el original de la Odisea. No solamente por un tema de idioma, sino por un tema de contexto, que ya pasó.
Es decir, ¿y cuál es lo complicado acá? Que así como en Lo que el viento se llevó, le ponen un aviso ahora en el streaming, oye, esto es una representación cultural Qué derrota de principio cultural. del siglo XX. Bueno, la Odisea, si se cuenta tal cual, hay cosas que quizás no solamente van a ofender a algunas personas, sino que directamente no se van a entender. ¿Qué creo yo? ¿Es complejo? Sí. Porque lo que se plantea es, ¿qué pasaría si Black Panther, Pantera Negra, esta película de Marvel, la interpretara un blanco? Que haría la escoba. ¿Qué pasa si Superman fuera afroamericano? Pasó con James Bond en su momento. Decía, ¿qué pasa si fuera mujer? Pero ¿Qué pasa si Pasó sería con la afroamericano? Sirenita, que Sí, era pasó una con la afroamericana. La Pero actriz. hoy día existe un mundo que quizás no se conoce, que yo he visto, y tú me lo has dicho, así como la versión rusa de... Sí, los Elseworlds. Claro, que tiene un nombre en español, pero- existen como ese mundo en donde te presentan que a lo mejor Superman, no sé, tenía los ojos rasgados, Sí. ¿cachai? Y existe, o sea, tú lo puedes consumir. Ahora yo creo que está en uno si efectivamente, oye, sí, me gustó o no me gustó, pero existen, o sea, no es Claro. como que no... Pero debería ser el cambio más allá de Sí. físico, o sea, tiene que ver con un tema también de cómo lo que tú También. quieres mostrar porque en algo tan famoso como la Odisea y así como en otros tipos de cómics, o sobre todo cuando se toman de libro y que puede haber más de una versión, me imagino que cada director toma lo que como él lo quiere representar, que no necesariamente es como el público está. Me he acordado ahora, por ejemplo, críticas que han salido de la serie de Last of Us, que viene de un Ajá. juego, que también se Sí. criticó a la actriz, no me acuerdo Ujú. el nombre de la actriz ahora, pero que también se criticó porque en el juego la protagonista era más femenina. Bella algo. Sí, Bella no ese. sé cuánto. Y que en el fondo el personaje en la serie era no era femenino, el personaje no tenía esa característica de Claro, ser tan delicada. También ahora estoy viendo House of the Dragon, que también está basado en Ya. un libro donde también no, porque tal familia no tenía el pelo así o porque lo decidieron escoger algunos que eran afroamericanos cuando en el libro no sale. Entonces, Hay fanáticos ahora, ¿implica acérrimos. tanto cambio? Encuentro que, bueno, es que estaba en la versión del director también, pienso. Una de las últimas discusiones que también yo no la vi, pero ahora que uno puede disfrutar de ciertas cosas así como en cortitos de Reels, es que lo que pasó con Euphoria. Euphoria también en la última temporada dicen que, bueno, sacaron algunas personas y que perdió un poco el hilo conductor, pero algunos defendían de que en el fondo el director, bueno, muchos decían que estaba muy impregnado con el espíritu de Tarantino y claro, y tenía unas Ajá. cosas, era más bien gore, no les voy a hacer spoiler, pero en el fondo también hubo críticas con respecto a que había perdido una línea y estaba mostrando, se había salido un poco de lo que ellos querían, pero habían otras personas que decían, oye, pero está interesante demostrar porque los personajes ha pasado mucho rato y tuvieron un crecimiento. Entonces, pero ahí creo que es distinto porque no hay como un basado en, sino que en el fondo hay lo que él se criticó que las primeras temporadas que tuvieron este boom y Un que boom, hicieron sí. después ya como que las últimas hizo este cambio en que ya no sientes que perdió la esencia de la serie, pero la Euphoria no está basado en no, un claro, libro, un cómic, o como en las otras que Era en una el historia fondo original. claro, en una historia original que en el fondo entonces el público interpreta una forma y cuando el director incluye otra cosa, ahí creo hace la disonancia. Sí, me acordé ahora de Hamilton, este musical Sí. que también llegó al cine, donde los protagonistas, los padres fundadores de los Estados Unidos, en su gran mayoría del casting son afroamericanos, y el protagonista, Hamilton mismo, es Lin-Manuel Miranda, que es norteamericano, pero de origen latino, o sea, basta verlo y te parece que te hablan en español, aunque no estoy seguro si lo hace o no. Entonces, es un poco la complicidad que tenemos que prestarnos. Yo reconozco, admito públicamente que cuando vi esta cuestión dije, qué raro, yo no voy a ver esto, porque qué raro. Porque así como Black Panther es un cómic que le habla a no a la comunidad afroamericana, le habla al origen africano de la raza negra, de la raza afroamericana, sí. la Odisea es un poema griego. Entonces digo, y después dije, bueno, pero en realidad, ¿qué vamos a hacer? Vamos a puros actores griegos, quizás no la vea nadie. Entonces yo creo que va un poco en la complicidad, va en ser parte del juego, va en el ojo de Nolan también, que yo no creo que le haya pifiado con las interpretaciones que tiene. Hay que ver qué participación tiene también cada uno. Y como está basado en una obra feminista, quizás esto sea lo menos de la discusión una vez que se estrene, porque Sí. ni siquiera la hemos visto. ¿Sabes qué pasa? Yo creo que uno tiene que luchar mucho. Pensando un poco en lo que mencionaba Leslie, a mí me tocó, yo hice el ejercicio de leer los libros de Margaret Atwood respecto del cuento de la criada, leí los libros antes que ver la serie.
Y claro, lo que pasa cuando uno lee los libros es que uno se construye solo cómo son los personajes, qué características tienen de acuerdo a lo que te van mencionando. Claro, y después cuando los ves, ahí de repente tiendes a tener una pequeña desilusión y es como, esto no era así. Pero tú te lo imaginaste, claro, sentiste un personaje distinto como te lo muestran. Sí. Hay un personaje de la literatura norteamericana que es como literatura B, vamos a decir, que es un agente bastante violento para sus procedimientos y que tiene dos versiones. En cine, Tom Cruise, y en series de televisión, Alan Ritchson. Alan Ritchson es un tipo de 1,95 m, ancho pero como un auto, un tremendo tipo, y es más o menos lo que describen los libros. Tom Cruise mide unos 70 y tantos, es un muy buen actor. Bueno, pero fuera de broma, o sea, el Jack Reacher que hizo Tom Cruise en 2 películas, o sea que le fue bien, en 2 películas antes de la serie, era totalmente creíble. Oh, qué buen personaje, Jack Reacher. Y claro, después cuando viste a Alan Ritchson, dijiste, no, ahora me va a costar ver una tercera con Tom Cruise, porque ya tengo la imagen de este tipo, que de acuerdo a los que han leído las novelas, es más apegado. Ahora, esta parte la quiero decir por favor, con altura de mira y mucho respeto, y yo creo que a los profes de lenguaje, de historia en los colegios les va a encantar. Y es que para hacer las representaciones de las obras que todavía se hacen de historia de Chile, de descubrimiento de América, tienen que recurrir a lo que hay. O sea, tienen que tener a un grupo que sea originario de América. Cuando llega Cristóbal Colón, tiene que tener a unos tipos latinos como nosotros, que sea Cristóbal Colón y los españoles, Rodrigo de Triana gritando tierra, y no son españoles. Y tienen que hacerlo. Y en las historias de Chile también. Yo me acuerdo, un amiguito de las niñas, hace unos años, que es la familia venezolana, él nació en Chile, pero evidentemente tiene mucho acento venezolano y le tocó hacer Arturo Prat. Estaba feliz y le salió súper bien. Y yo creo que quizás cuando vamos creciendo nosotros mismos nos vamos complicando con esas cuestiones. Puede ser, los niños la tienen súper clara y los profes que están acostumbrados a trabajar con ellos la tienen súper clara. Y claro, seguramente el abordaje le salió al abordaje, pero le salió espectacular, estuvo dispuesto y todos fueron parte de la representación que hizo este niño. Pero no me refiero a ese caso en particular, es decir, para cualquier obra que se Yo tiene creo que hacer, hay que ir con tienen que recurrir a los niños a lo que hay comida. Hay que ir con la mirada de sorprenderse, sí. Yo creo que en el fondo no hay que cerrarse de inmediato a este tipo de propuestas. No hay que cerrarse, Sí. hay que estar más abierto, hay que ver que por lo menos que corra la película y veamos de qué tal le resultó. Sí. Pero bueno, esa es la discusión y de ahí sale, del origen de una de las versiones de la Odisea y este casting de alguna manera polémico, pero la verdad que yo creo que la va a pegar Christopher Nolan, la verdad. ¿Está en Hathaway también en la Odisea o no? Anne Hathaway, sí, también. Charlize Sí. Theron, Matt Damon, que hay memes Oye, con tremendo. hay memes con Matt Damon porque Matt Damon hace Odisea, entonces alguien sacó la cuenta en Instagram de cuántos millones de dólares ha gastado Hollywood por traerlo de vuelta, con el Soldado Ryan, con el Marciano, con la Odisea y no me acuerdo cuál otra más. Nolan tiene una obsesión con Matt Damon. ¿Con Matt Damon? Sí. Tiene una obsesión Recuerdo. con el tiempo también y a mí me interesa mucho saber cómo lo va a trabajar acá. Siempre trabaja el tiempo cronológico de una manera curiosa. Sí. Bueno. Oye, interesante. datito, 2 datitos porque me quedan algunos minutos. Tom Hanks cumplió 70 años, así que oportunidad Incombustible. para que Vos en elijan. Toy Story 5. ¿Fue a Para ver que Toy Story elijan, 5? ¿Le sí. gustó? Sí, No, Oh. ya no. Dele levetes. Lo ¿Cuántos- pasó, lo cuántos pasó le bien, metes? no, sí. no hago eso, no ¿Pero hago, lo pasó bien? no hago eso, sí, ¿Se lo pasé entretuvo? bien, Porque yo cumplió con creo el que es objetivo. una película para entretenerse, Sí, tampoco. no, la pasé bien. Bien. ¿Qué estaba? Tom Hanks. Ah, Tom Tom Hanks, sí. Bueno, elegir cualquiera prácticamente de su cinematografía. Es como el, sin ser un superhéroe, es como el héroe del cine, o sea, como tú, cuando te quieres elegir una película a la segura, Sí. una de Tom Hanks. O sea, difícil que la pifie, aunque tuvo un punto de inflexión bastante marcado. Antes de Filadelfia hacía mucha comedia de situación, comedia física, y en Filadelfia, cuando se ganó su primer Oscar, cambia un poco su carrera y empieza a buscar papeles más serios. Lo Oh. retoma un poco con Tienes un email. Tienes con un esta email. Tienes un email, me gusta. Esta comedia romántica. Sí. Y otra recomendación, nada que ver, pero acerca del fútbol, me metí a ver el canal de YouTube de Erling Haaland, la estrella noruega que la está rompiendo, que tiene que Sí. jugar, creo que hoy día o mañana. Y hace un vlog de su recorrido por el Mundial. Y el tipo, pero no puede ser más relajado. Tiene audio en español, para quienes les cuento un mira. poquito en YouTube. Está en idioma original, que también es en inglés, y cuenta
aventuras de Erling Haaland en Estados Unidos mientras juega el Mundial. Yo también tengo una recomendación de Erling Haaland. Ayer me pillé con un video que hizo... ¿Cuál es el equipo donde está Erling Haaland? El City, Manchester City. El Manchester City, y que hizo en el Mundial pasado cuando todos los compañeros de Erling Haaland se fueron al Mundial y él quedó solo. Y él quedó solo ahí porque Noruega no estaba, su selección no estaba en el Mundial, entonces como que corta pasto en el estadio. Yo les recomiendo también, está muy divertido. Es un personaje el tipo. Sí. Y tiene un equipo de comunicaciones que debe ser buenísimo porque lo sigue para todos lados, hace estos videos. Es Lo que es acompañaron- joven, o sea, él está muy... O sea, él es un nativo de esto. Sí, nativo Sí. digital. Lo acompañaron porque para él ir a Estados Unidos, como que una de las cosas que tiene que hacer es jugar el Mundial y el resto se compra sombreros vaqueros, se compra botas, Se compró una casa. va a comprar cosas, va a comer cosas ricas. Bueno, pasa bien. el Él no hombre. tiene problemas con lo que hablábamos ayer con Luis Felipe. Se compró Sí. una casa en Nueva York. Sí, tranquilamente. Así que es muy, muy entretenido. Y lo otro, esta tarde, 7:30, me parece que es en el Teatro Bio Bio, deben quedar algunas entradas para Santos Dumont, que va a estar presentando un show no con sus canciones, sino con, dicen, clásicos de la música chilena. Creo que tienen invitado a Álvaro López, al profe Goyo, que tocó con los Bunkers. Y no El sé, Fabi varias dice que va a estar personas primero en la fila. Primera Va fila. a estar en primera fila. Con En cintillo primera y fila. Con pompones. centillo y con su pancarta. más. Muy bien, qué grande, Fabi, siempre que viene vos. Muchas gracias, Alfonso. Tremendas Gracias a ustedes. recomendaciones. Muy buena la discusión del día de hoy y por supuesto ahí Entrete. recomendado. Ojalá le hagan caso de sus recomendaciones. Sacarse Sí. el prejuicio también y ir a la Odisea nomás. Pues, Sí. Sí, hay que abrir la mente Y nomás. si es mala porque es Sí. mala, bueno, está bien, pero no, Sí. pero no con prejuicio. Sí, está bien. totalmente.